Hola, queridos Patreons. El día de hoy quisiera hablar de un tema que puede resultar común, difícil, y voy a intentar tomarlo desde un punto de vista que también resulta particular. eh, y que, no obstante, me parece que es algo con lo que nos hemos enfrentado estas últimas décadas y también es algo que viene muy bien tener conciencia de ello, ¿no? El tema es el mal y la presentación va a tomar como punto de partida el análisis que hace Hannah Arendt al respecto a partir del reportaje que se le encargó de los juicios que se llevaron en contra de Adolf Eichmann en Jerusalén. Como contexto, Adolf Eichmann fue un burócrata del Partido Nacional Socialista del gobierno de Hitler y tuvo la particularidad o la fortuna o la desventura de ser el encargado de diseñar, desarrollar y ejecutar el programa masivo de exterminio de los judíos, gitanos, comunistas, rivales políticos en los campos de concentración a través del uso de cámaras de gas. Entonces, en un principio, el personaje de Eichmann se presenta pues como nuestro característico villano, ¿no? Es un demonio que se encargó de maquiavélicamente, de malignamente manipular, guiar, diseñar todo este programa en el que como única finalidad estaba el exterminio de toda una raza, de todo un grupo de la sociedad europea. Y la justificación era con base en una pseudointerpretación de la biología que asumía que estos individuos eran indeseables principalmente por razones biológicas, ¿no? Por supuesto también ahí hay muchísimo de odio político, también hay muchísimo de una tradición antisemita que se extendía en Europa desde por lo menos la época medieval y que se encontraba arraigada en el subconsciente europeo del siglo pasado. Sin embargo, es importante voltear a ver este análisis que hace Hannah Arendt ya casi más de 50 años atrás, porque es, eh, es una forma distinta de entender el mal y es una forma aún muchísimo más preocupante de comprender qué es esto que puede llevar a un ser humano a cometer actos atroces. Entonces, usualmente cuando pensamos en el mal y en individuos malvados, solemos pensar principalmente en asesinos, en genocidas, en eh, personas que actúan con una deliberada intención de hacer daño y de gozar ese daño. Sin embargo, lo que Hannah Arendt nos presenta es una cara distinta del mal, en contraposición a lo que nosotros podríamos ver en las películas o en las series, en las caricaturas, en donde hay un personaje claramente malvado. La forma en la que Arendt comienza a desenmascarar esta mitología que hay sobre el mal es con la finalidad de mostrar que es una cuestión muchísimo más banal de la que nosotros estamos acostumbrados a esperar, y también es una cuestión muchísimo más cercana a nosotros de lo que podríamos imaginar o de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Para nosotros, usualmente, pues el mal es algo que se encuentra siempre fuera de nosotros. Nosotros tendemos a considerarnos siempre como inherentemente buenos, una tesis que por lo menos podemos rastrear hasta Sócrates, quien señala pues que el mal es simplemente ignorancia y que por naturaleza el ser humano tiende hacia, hacia el bien. En contraposición de eso, pues el malvado sería como una aberración de la naturaleza, serían casos aislados y sería algo pues incluso difícil de comprender, difícil
de entender, y que en principio pues se muestra como algo completamente otro. Por el contrario, la imagen del mal que nos presenta Hannah Arendt, como decía hace un momento, es completamente banal. De acuerdo con el análisis que Hannah Arendt hace sobre la psicología, la ontología y la sociología del mal, a partir de lo que ella pudo ver en el juicio en contra de Adolf Eichmann, y también a través del estudio histórico, sociológico, cultural que llevó a cabo para escribir Los orígenes del totalitarismo, muestran que en realidad el mal es algo que se encuentra siempre al alcance de nuestra mano. Y en ese sentido, el mal aflora, o el mal se presenta no en donde hay un gran odio o hay un gran resentimiento o hay unas ganas de hacer daño deliberadamente, sino que el mal aparece ahí en donde la indiferencia se ha hecho regla, ahí en donde la mediocridad reina en una sociedad o en una cultura, ahí en donde estamos dispuestos a asumir cualquier ideología para evitarnos problemas, para no tener que ser criticados o para no tener que hacer el esfuerzo de criticar alguna postura, de criticar alguna idea o de criticar puntos de vista o acciones que se van desarrollando. Entonces, la imagen que Hannah Arendt nos ofrece de Eichmann, de acuerdo con sus palabras, es que Adolf Eichmann era un payaso mediocre, de poca inteligencia, y que en realidad hasta podríamos negarle la inteligencia suficiente para comprender la magnitud de sus acciones, ¿no? En ese sentido, de acuerdo con los comentaristas y de acuerdo con las mismas declaraciones de Adolf Eichmann, pues Hannah Arendt logra darnos un perfil psicológico de alguien que está acostumbrado a considerarse a sí mismo como un sirviente, como un lacayo, como alguien que tiene que recibir órdenes, que necesita recibir órdenes, y que se encarga únicamente de atrapar palabras, de atrapar ciertos conceptos, sobre todo desde sus superiores, que él se encarga de repetir hasta que adquieren un sentido completamente diferente, o hasta que pierden todo sentido y quedan pues en una forma de extraña y reducida poesía. Entonces, de acuerdo con Hannah Arendt, Eichmann es un ser pusilánime y no tiene la grandeza que podríamos esperar de un villano. En la República, en el diálogo platónico de la República, por ejemplo, eh, al hablar del mal, Platón señala que es más peligroso alguien con inteligencia que se dedica al mal, eh, y que incluso para la inteligencia entonces se necesita grandeza, perdón, incluso para el mal, hacer el mal se necesita grandeza. En contra de esto, lo que Hannah Arendt se da cuenta es que Eichmann es un burócrata de lo más corriente, sin imaginación, sin inteligencia, con una educación que únicamente se encargó de darle las herramientas suficientes para comprender cuáles son las órdenes que se le dan y para saber cómo ejecutarlas, pero que no tiene la capacidad y ni las miras de ir más lejos del cumplimiento de esas órdenes. Entonces, Hannah Arendt se pregunta cómo comprender este acontecimiento terrible, inconcebible, que fue la eliminación sistemática y masiva de seres humanos por parte de un gobierno civil apoyado por su población, llevado a cabo por miembros de ese mismo gobierno, y que se movía siempre y en todo momento bajo una estructura de Estado moderna.
¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta época contemporánea en la que el mal, por supuesto que ya no es un demonio, ya no es el diablo, ya no es el extranjero, sino que el mal aparece justo en el corazón de la sociedad? A partir de, entonces, este análisis o este desencubrimiento que Hannah Arendt se encarga de presentarlo con lujo de detalle en su reportaje, las conclusiones son impresionantes y también al mismo tiempo son anticlimáticas, por decirlo así. Ella señala constantemente la sorpresa de los jueces y de los fiscales en el juicio ante la estupidez con la que se respondían a las preguntas, ante la banalidad con la que se tomaban los problemas, ante el fanatismo con el que se defendían ciertas ideas, y lo que eso impide es que se aplique esta justicia que se basa en la responsabilidad, porque estos personajes, particularmente Eichmann, pero a lo largo de la historia se han dado estos estudios eh, de los miembros más importantes del partido nazi, en donde estos individuos eh, son tontos, son simples, son supersticiosos y se encuentran muy lejos de un Hannibal Lecter o se encuentran muy lejos de el Satanás, de Mefistófeles, súper inteligente, capaz de engañar, capaz de seducir, capaz de guiar un plan maestro. En realidad, lo que aquí sucedió fue el triunfo de la mediocridad y de la indiferencia, que por mucho tiempo se consideró como el rasgo más inhumano. Entonces, aquello que Kant, por ejemplo, llegó a denominar como la minoría de edad del ser humano y la necesidad de formarse para superar esa minoría de edad y poder presentarse con pleno uso de la razón y con la libertad y la capacidad de criticar, eh, aquí vemos un claro reflejo, ¿no? Aquí lo que vemos pues es gente que no cuestiona, y no solo hablando de Eichmann, sino hablando en general sobre los ciudadanos alemanes de esa época. También vemos políticos que no son capaces de ver el plano general y lo único que buscan es vencer sus rivalidades, y ese es el caldo de cultivo para que se cometan actos atroces donde nadie es capaz ya de preocuparse por un valor moral o un valor humano, un valor ético, y únicamente nos las vemos con la cotidianidad del día a día, con cumplir con el trabajo, con pagar estas deudas, con cumplir con nuestra labor social y dejar siempre en suspenso y dejar para los importantes, dejar para los filósofos, dejar para los artistas, para los políticos, para los teóricos, las cuestiones acuciantes, ¿no? Yo lo que quiero es únicamente pues que me dejen trabajar y me dejen ir al cine, y no quiero volver a preocuparme por cuestiones de moralidad, por sobre si esta guerra es justa, por sobre si la economía funciona para beneficio de la humanidad o en realidad es un sistema que debería de modificarse, etcétera. El mal, ese mal tan terrible, tan avasallador, que puede poner en peligro a toda la humanidad, no viene de el Mefistófeles goetheano, tampoco viene de eh, el personaje de los demonios de Dostoyevsky, tampoco es un monstruo particular como Drácula o como Frankenstein, tampoco es el anticristo. El mal es la indiferencia, el mal es la mediocridad generalizada en la masa de la sociedad. El mal es la estupidez sistemática y las posibilidades que eso abre, que eso permite, la forma en la que los partidos políticos pueden irse haciendo con el poder
manipulando la forma de sentir de los ciudadanos, la forma en la que nosotros estamos dispuestos a conceder que se modifiquen ciertas leyes o que se redacten nuevas leyes, que estamos dispuestos a asumir que alguien tiene que sufrir, que estamos dispuestos a asumir que alguien tiene que sacrificarse y sobre todo la ingenuidad de creer que podemos lavarnos las manos y decir, pues es que esa no era mi responsabilidad. Ese es el mal en su más amplia expresión. Es un mal que trasciende toda individualidad y que es capaz de mover masas, que no solo mata a cientos de personas, sino que puede exterminar a millones de individuos, que puede colapsar eh, comunidades enteras, que puede hacer culpables, que puede dominar, que puede aplastar, que puede hacernos menos humanos y que puede hacernos querer, desear esa inhumanidad, que puede hacernos renunciar a nuestro uso de la razón y a nuestro uso de la libertad. No hay nada más diabólico que el que alguien esté dispuesto a renunciar a sí mismo por cualquier otra cosa. Mucho menos por cierta seguridad económica, mucho menos por cierta paz, mucho menos por eh, tener la razón o no tener que preocuparse. Entonces, el análisis de Hannah Arendt es acuciante, es preocupante, pero cuando muchos esperan la respuesta de que por supuesto que Adolf Eichmann era un personaje diabólico y en realidad lo que nos regresan es que Eichmann es un payaso pusilánime, es, es, es preocupante que un payaso pusilánime, que alguien sin dos dedos de frente pueda orquestar un genocidio y llevarlo a cabo y que gran parte de la población de ese país no sienta ninguna responsabilidad, que el mundo, la historia, ahí no vea ningún problema. Entonces, por más que sean impresionantes las películas de terror, las novelas de detectives, el mal yace siempre en nuestra propia culpabilidad o nuestra propia culpa al caer en la mediocridad, al caer en la indiferencia. Este fantasma del nihilismo del que habla Nietzsche, que se estaba extendiendo por el mundo desde 1800, hoy se encuentra en todo momento de nuestras vidas presente. Cuando nosotros decidimos olvidar algún acto atroz, cuando decidimos justificar cierta, eh, ciertas acciones violentas, brutales, represoras, cuando creemos que eso no nos afecta y que no hay ningún problema, cuando creemos que nuestra individualidad se encuentra en que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos, ahí es en donde aparece el mal. Una idea muy antigua en la filosofía moral es que el bien es la autonomía. Y esta es una idea que nos ofrece Hannah Arendt. Y es una idea que me parece muy importante tomar en cuenta, ¿no? En todo momento. El mal se nos cuela cuando nosotros nos damos la espalda a nosotros mismos, y eso es algo que en una sociedad como la de hoy sucede casi todos los días. Y tenemos que cuidarnos de ello, porque lo peor sería asumir que no hay salida, ¿no? Lo peor sería ese cinismo que puede permitirse
el decir, bueno, pues los seres humanos somos egoístas, somos mentirosos, somos malos por naturaleza, y entonces pues con eso nos lavamos las manos, nos quitamos la responsabilidad de encima, y eh, pues en ese sentido estamos asumiendo que no solo el genocidio de judíos por parte de los nazis, sino todo genocidio ocurrido en la historia, sobre todo en la historia moderna, todo genocidio que se encuentra hoy presente, eh, sucediendo, pues no es nada malo, ¿no? Es un precio que hay que pagar o es algo paralelo a la serie que estoy viendo, a la película que voy a ver mañana en la tarde o al video de YouTube que voy a ver eh, esta, esta semana. Entonces, el mal, que suele ser tratado o tradicionalmente trae ideas pues grandiosas, en realidad el mal es la mediocridad y ese es el demonio más difícil de combatir o ese es el reto al que se enfrenta nuestra época. Espero que el video haya sido de su gusto. Les agradecemos muchísimo su colaboración y su apoyo a este proyecto y les deseo a todos un excelente mes, una excelente noche o un excelente día y hasta la próxima. Muchas gracias.